www.copano.news. Por la clave. La diputada en Pedro Aguirre Cerda, Gael Yeomans, está con nosotros para poder conversar de qué pasó ayer. Buenos días, diputada. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. Se aprobó la reforma de pensiones, la idea general en la Cámara. Fue como en el fútbol, un triunfo trabajado que costó. ¿Pero fue un triunfo? Esa es la primera pregunta. Mira, como que uno se queda con un sabor medio dulce, pero también amargo, ¿eh? Entonces, hay una parte que efectivamente, después de todo lo que se dijo para buscar votos para rechazar la idea de legislar, que eso sí ocurrió, hubo harta presión para que eso sucediera y finalmente se logró aprobar y por lo tanto sorteamos la primera dificultad. Pero claro, en cuanto al contenido queda mucho en veremos. Yo me siento con esa sensación luego de la votación, que hay muchos ámbitos que quedan pendientes a lo que se vaya a negociar en el Senado que también es complejo por su composición, en donde tampoco tenemos mayoría. Eso es nosotros. importante. En las instancias que vienen a continuación, en las comisiones de Trabajo y Hacienda, en esta se va a debatir en el Senado, que bueno, usted integra y preside la Comisión de Hacienda y claro. estuvo en el debate parlamentario. ¿Cómo está la composición del oficialismo y la oposición ahí dentro? Para entender quiénes están de vacaciones y quizás están en otra, pero para ver cómo sigue la gente que está pensando en si van a aumentar su jubilación o no. Sí, no, es que es complejo primero incluso por quienes presiden. Se va a hacer un cambio por los quienes están actualmente, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, hoy día está presidida por Lagos Weber, pero el próximo año entiendo que le toca a la derecha presidir la de Hacienda, y en el caso de Trabajo entendería lo mismo, porque se van turnando, es el acuerdo al que llegaron en el Senado, así que eso también dificulta por lo menos los tiempos. La gracia de tener las presidencias, uno va guiando el debate. Claro, un presidente lo que hace es decir, Poner en tabla. Poner en tabla. ¿Cuáles son esos principales ámbitos que quedan pendientes para lo que viene? Mira, bueno, todo lo que es el seguro social, porque se aprueba su existencia en términos del principio, pero es como un paraguas que hay que dotar de contenido. No se aprueba que sea en base al 6% de cotización pagado por el empleador. Y esa es la primera discusión, cuánto va a ser, si se va a mantener el criterio del 6% o otro porcentaje. Y lo otro es la distribución, que es la gran discusión que se dio durante este trámite, que algunos dicen que debiera ser todo para la capitalización individual, y la propuesta del gobierno que supuestamente había un acuerdo que no se cumple y que era el 3 y 3. Entonces eso también nos hace preguntar, y lo digo francamente como parlamentaria del Frente Amplio, cuál va a ser el consenso al que se llegue y si finalmente va a subir las jubilaciones con los compromisos establecidos desde el inicio. Hay entender para la ciudadanía que lo que pasó ayer es que se abre una conversación, que es la idea de legislar, con los límites que se han impuesto en tanto se discutió este proceso y se dio luz verde. Los tiempos para las personas que están en este momento atentos, que quieren ver cómo mejora su jubilación, si es que se hace el ahorro colectivo, ¿cuáles son? Mira, la verdad es que podríamos estar hasta que termine el periodo discutiendo legislativamente, porque o sea, el gobierno, acá acabamos de hacer como un montón de gente que yo te escuchan. Yo lo sé, mira, ya igual, yo soy súper pesimista, pero ya, voy a sacar mi pesimismo de lado y que quizás vengo un poco involucrada por las votaciones de ayer. Pero hay un compromiso que al menos hizo el gobierno de que si se aprueba la reforma de pensiones, lo cual ya me parecería una buena meta en términos de plazo, se empezara a subir la PGU y a pagarse desde diciembre de este año. Cosas que sí, entonces sacamos el proyecto de ley antes, perfectamente eso puede ocurrir. Así que yo creo que esa podría ser una buena meta para el Senado, pero construir acuerdos, escucharse, la tramitación que le puedan dar allá, va a depender también de la voluntad que tengan los senadores en esta materia. Además de la del Ejecutivo, por cierto, que puede poner urgencias en el debate, pero sabemos que los tiempos en el Senado a veces no son tan así como la urgencia solamente del Ejecutivo. No, a veces no se respetan la urgencia. Dicho eso, puede que el aumento de las pensiones que la gente está pensando vía PGU, vía el 3% adicional, todavía no tiene fecha, para entenderlo así. Así es. Queda un debate legislativo largo. Este paso que fue del hemiciclo
de la Cámara al Senado, implica que todavía queda mucho por debatir. Y ahí está la pregunta, porque quedaron muchos articulados fuera del proyecto que está defendiendo el gobierno y que fue particularmente el corazón, que es el 3% para el Fondo Solidario y el 3% para cuentas individuales. ¿Hay cancha, tiro en las instancias que vienen para el gobierno, para las bancadas oficialistas, para las Express también, de poder negociar? No sé si con Chile Vamos o con republicanos que están bien atrincherados en no mover ese 6%, pero con los llamados no alineados. Con la DC, que bueno, la DC impulsó el 3-3 de la mano de su diputado Alberto Undurraga, pero en el caso particular de Amarillos y aún más particularmente de Demócratas. Y después voy a preguntarle por Diego Áñez. No, me imaginaba, así que... Vamos a llegar a Diego. Pero primero esa pregunta. claro. Sí, mira, claro, efectivamente para llegar a un acuerdo, primero hay que tratar de por lo menos acercarse a los sectores que no están alineados en... Bueno, en el caso de Demócrata yo veo que igual ellos ya tienen por lo menos en lo electoral se han ido acercando, ¿cierto?, a Chile Vamos, así que entiendo que ahí hay un vínculo un poquito más trabajado. Pero efectivamente creo que lo importante para dar un debate así, y eso sería interesante a propósito de la discusión en el Senado, es que se dé con cifra sobre la mesa, porque acá se habla, no, es que yo quiero el 6% para no sé dónde, no, el 3 y 3, 4 y 2. ¿Qué significa eso respecto a las jubilaciones? Entonces, la ministra, cuando trataba de dar esta discusión en la Cámara, decía, bueno, es que nosotros tenemos compromisos con, en un inicio, ¿cierto?, el 6% para el Seguro Social. Eso implicaba subir de tal grado las jubilaciones, sobre todo de las mujeres. Ahora, ¿se aprueban esos criterios? Ojo, porque, por ejemplo, las compensaciones en las expectativas de vida de hombres y mujeres se aprueban por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Eso qué quiere decir? Que en el Seguro Social debería también incorporarse ese criterio. O también respecto a las labores de cuidado. Entonces hay criterios que ya por lo menos van a guiar la discusión respecto al 6%. Yo esperaría así que, como dije, se hiciera con datos sobre la mesa y no tanta fake news. O sea, si ayer estuvimos escuchando, bueno, antes de ayer, muchas horas de debates que no tenían sustento. Lo dijo ayer la ministra también, como diciendo, no, es que la reforma es mala, como si ese fuera el argumento suficiente para poder sostener una postura, sin hablar, por ejemplo, de las pensiones. Y sin ver una propuesta del otro lado. Es malo. Ya, ok, dame una propuesta, porque hay gente que en este momento está con problemas. No, pero espérate, si Diego Chalper, yo lo he escuchado, igual ha propuesto que su nivel de negociación, es decir, PGU al tiro, 250.000 pesos, cuestión de la ilusión y la evasión también, que claro, el proyecto que también iría a los fondos. Me parece injusto que no hay propuestas. Sí hay propuestas. Lo que pasa es que ahí está el debate de cuál es la que realmente hace que llegue plata a los bolsillos. Y en esa línea yo creo que el debate está estancado. A mí me parece que a este punto, dígame si me equivoco, diputado, no hay espacio para acercamiento en las posiciones, ¿o no? En las instancias que vienen. Mira, es que a mí me resulta... yo creo que igual, mira, removió un poquito, esa es mi impresión, removió un poquito el hecho de ver a Chile Vamos tan en una disposición tan obstaculizadora, ¿cierto?, de la discusión, conjuntamente con republicanos. Y lo digo porque el estar constantemente diciéndole, oye, aprueba la idea de legislar, que era un poquito como de razonabilidad. O sea, conversemos, estamos conversando. A mí me parece que igual yo no veía muy cómodos a los parlamentarios, a todos los parlamentarios. Algunos estaban súper felices votando en contra y qué sé yo, pero habían otros que igual les incomodaba tener esa disposición. Entonces, no sé. A mí, el otro día tuve la oportunidad de ir a comer y había un parlamentario y que no voy a ser específico, pero me hizo un comentario que me hizo bastante sentido. No es del progresismo. Me dijo, una de las cosas que más daño le ha hecho a la Cámara de Diputados es el canal de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Y era muy interesante su posición, porque yo no estoy de acuerdo, pero tiene un punto que hace sentido. Porque lo que hace es que construye un centro de clips para hablarles a sus pequeños grupos. Entonces, dicen estupideces de las cuales no se hacen responsables, enfocado en el fuero, haciéndola para la galería o pasándose de listos. Y lo vuelven reel de Instagram, como lo que ayer pasó con Chalper, que fue no solamente una falta de respeto, sino una estupidez. Y ojo, era un diputado cercano a ese mundo. Y finalmente impiden el diálogo a favor del espectáculo y a favor del viral.
Ujú. Ojo, uno puede decir, no, lo bueno es que es transparente. Pero si ese es el uso, no tiene ninguna utilidad, ¿no? ¿Qué piensas de ese punto de vista? Puede ser, o sea, a mí me ha pasado que en las comisiones, en general, es un espacio en donde uno acerca más postura, trata de negociar, y a veces, obviamente, que no se queda solo en el trabajo de la comisión, uno conversa, trata de llegar a alguna postura en común afuera. Así lo hicimos, por ejemplo, respecto a las compensaciones entre hombres y mujeres, que hubo una votación que también incorporó a parlamentarias de derecha, pero en este tema yo veo una posición que se ha ido afianzando respecto a, no, es que los fondos son míos, la plata es mía, y eso hace difícil conversar, porque en el fondo cualquier cosa entonces que uno hable de seguridad social a ellos les hace ruido. Entonces no podemos llegar a un acuerdo cuando en el gobierno de Sebastián Piñera ellos propusieron en el Senado, alto se ha dicho como que nosotros votamos en contra de la idea de legislar del 3 y 3, y eso no es así, eso se acuerda en el Senado. Pero era un acuerdo que hoy día sería muy viable de lograr y ya retroceden de esa postura original. Bueno, es que también tiene que ver mucho con el clima política y en esa línea, diputada, ahora sí voy y lo voy a decir en el lenguaje más coloquial posible porque eso creo que fue lo que sintió mucha gente. ¿Qué onda Diego Chalper? Presidente de el Diego Ibáñez. Perdón, sí. Diego Ibáñez. Es que pasó Diego Ibáñez, dos episodios. Ahí ¿Cómo le diste una chance para que no hablara del tema? ¿No te diste cuenta? Yo dije... Estoy hablando de Chalper. Bueno, es que las dos grandes performances fueron de Diego, de Diego Sí, Chalper de y Diego Diego. Ibáñez. Fueron las más virales del día. Bueno, ¿qué pasó con los dos? Pero el trending topic 1 era Diego Ibáñez. Diego Ibáñez que criticó duramente a la senadora Jimena Rincón, que figura más relevante de Partido Demócrata, bien digo, exdemócrata cristiana, que en algún momento fue directora de AFP Provida, y Diego Ibáñez, insisto, presidente de Convergencia Social, hizo alusión a aquello en el momento que se estaba negociando con demócratas para que ellos votaran a favor de la idea de legislar. Y desde fuera, por las personas comunes y por los comentarios que se pueden ver en distintas plataformas, fue esto como una torpeza en el sentido de lo que es el diálogo, la negociación política. ¿Usted es de ese partido? Sí, yo soy de ese partido, es mi compañero presidente de partido. A ver, mira, yo primero creo que importante decir que, claro, este clima que se genera dentro de los debates también... Ayer especialmente había un clima un poquito más denso porque había un acuerdo que no se estaba cumpliendo y ese acuerdo se había dicho públicamente que no se iba a cumplir ese mismo día, antes del discurso de Diego. Entonces eso también enrareció el ambiente. Lo quiero plantear no como justificación, sino como una explicación de lo que sucedió. Desafortunado, sí, fue desafortunado. Yo creo que no era necesario, porque además no refleja el trabajo hecho para poder conseguir los votos. También entiendo que él, me pareció, que dígame si me equivoco, que él no estaba al tanto al momento de la locución de que se había logrado el acuerdo. Parece una explicación plausible, no una justificación, una explicación de que como él no sabía que se habían logrado los acercamientos, fue un poco decir, oye, no nos estamos acercando y pasa esto. Pero y yo también pongo en duda qué tan real iba a ser eso independiente de la locución de Diego. O sea, ya teníamos un pésimo precedente anterior, que fue con la reforma tributaria, en donde parlamentarios de ese mismo sector también se habían comprometido, ¿cierto?, por detrás de las conversaciones, los diálogos, a votar a favor. Ah, claro, y al presidente, que aunque dijeran a favor, no teníamos la certeza de que efectivamente votaran a favor. Porque en lo público ya habían dicho que no lo iban a hacer, como también sucedió en esta oportunidad, a pesar de que habían suscrito un compromiso. Entonces, creo que si uno va parte por parte, cuando los parlamentarios empiezan de ese mismo sector a señalar que no van a votar a favor del 3 y 3, que suscribieron en conjunto con otros parlamentarios, y esa suscripción de acuerdo con el Ejecutivo también involucró que el Ejecutivo presentara una indicación distinta a la original, entonces nos hubiéramos quedado con lo del principio. ¿Por qué entonces perdimos con un 3 y 3 si se supone que era un acuerdo? Entonces, está bien, uno puede reconocer que fue desafortunado, y que no iba en la línea de demostrar lo que estábamos haciendo realmente, que era conseguir los votos, pero no se le puede adjudicar, ¿cierto?, que por eso, en virtud de eso, no votaron a favor de la reforma. O sea, yo eso no me lo creo. Además, me parece que es poco transparente con la ciudadanía de lo que realmente estaban diciendo ellos, incluso en las cámaras.
Y además, ¿cuáles entonces son las razones? ¿Por qué ellos suscriben un compromiso de un 3 y 3 y luego dicen, no lo voy a cumplir? Es que no me parece, prefiero el 6 a capitalización individual. No, es que el PPD presentó y llegó a un acuerdo sobre el seguro de longevidad que nosotros habíamos levantado esa idea. Se torna bien mezquina una discusión así cuando estamos hablando de reforma de pensiones. Muchas gracias, diputada, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a Por esta ustedes. conversación. Esta mañana, 8:57. Estamos pensando lo que está pasando. A continuación viene Clave Morse en la 92.9. Muchas gracias, colegas. Chao, cuídense. Nos vemos mañana.